Hola, ¿cómo están? Todos, todas, todes. Nuevamente, bueno, acá estoy comunicándome por este medio con ustedes. Espero que, bueno, que hayan podido acceder al video de presentación digamos, en nuestro primer encuentro, que hayan quedado, bueno, claras digamos, las coordenadas para este seminario, que se hayan podido encontrar con la bibliografía, bueno, con los materiales, y bueno, y un poco digamos que pueda cumplir con sus expectativas la propuesta que, digamos, que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, en esta clase lo que vamos a intentar, porque bueno, digamos, hay que acomodarse a poder, digamos, trabajar con estas herramientas más allá de por ahí lo que es un vivo, ¿no? Que sería un Zoom bueno, u otra plataforma, poder, digamos, tener un intercambio o por lo menos compartir algunas apreciaciones, algunas definiciones más teóricas sobre la bibliografía y digamos, sobre todo el desarrollo de la materia y tratar de tampoco como no, digamos, no poder comprender el recurso del video, ¿no? Bueno, en esta clase lo que vamos a trabajar básicamente es, en función también de la bibliografía que les brindamos a ustedes como bibliografía obligatoria, es lo que tendrá que ver con la definición de políticas públicas, el rol del Estado, las etapas que tiene esa política pública. Pero bueno, acá me interesaría detenerme porque, digamos, si bien esto que venimos trabajando, bueno, ¿cuál es el sentido, ¿no? De entender y de pensar en un análisis de las políticas públicas desde un enfoque de género y comunicación, ¿no? Nosotros bien podríamos pensar en, bueno, que una política pública puede ser analizada desde distintos enfoques y puede ser tenida en cuenta desde, digamos, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva sociológica, desde la ciencia política, bueno, digamos, de innumerables disciplinas. Entonces, en ese punto, su análisis tendría que ver como, con otros indicadores, digamos, con otros aspectos que pueden interesar a estas distintas disciplinas. En ese punto es que nosotros quizás no nos vamos a detener tanto en las cuestiones más técnicas de una política pública, sino poder consensuar digamos, y compartir de alguna manera a partir del recorrido bibliográfico, bueno, algunas definiciones que de alguna manera es un posicionamiento más propio del espacio, del seminario, pero también, digamos, de muchas cátedras que trabajan el enfoque de las políticas públicas y la comunicación, y desde digamos, de la facultad también, de alguna manera es la concepción que se trabaja desde las políticas públicas y para qué trabajar la política pública desde la comunicación y con un enfoque de género. Ese es un poco el sentido de digamos, de esta segunda clase, que ya tiene como un avance o una introducción más teórica. Bueno, pensando, digamos, en por qué la relación también del Estado y la política pública. Si uno tiene que pensar definiciones de política pública, bueno, van a encontrar infinidad, desde distintas, digamos, corrientes políticas, ideológicas, bueno, distintos autores y autores que, digamos, a lo largo de la historia han trabajado en este concepto. Y también, digamos, en los últimos años hay mucha bibliografía y, digamos, mucha literatura sobre el tema, pensando también en la relación con el rol del Estado, cuál es, digamos, la noción de lo público, cuál es la noción, digamos, si el Estado somos todos, si el Estado es la sociedad civil. Bueno, en función de eso nosotros lo que estamos tratando de poder brindarles a ustedes es alguna herramienta que a ustedes luego les permita pensar en lo que va a ser también su trabajo y una herramienta para, digamos, para cuando tengan que de alguna manera poder poner en práctica, ¿no? Este recorrido de posgrado, este recorrido pedagógico, que puedan entender también cuál es el sentido de esta relación. En ese punto, por un lado, me parece importante pensar y situar al Estado como el órgano máximo, supremo político que puede, digamos, que tiene lugar en la sociedad civil, ¿no? En una sociedad. Ahora, bueno, dicho así resulta un poco abstracto. Bueno, el Estado, de alguna manera, es todo lo que tenga que ver con la administración de lo público. Cuando uno piensa el Estado, somos todos y todas, bueno, sí, somos todos y todas en tanto, digamos, primero tenemos vivimos en una sociedad democrática, tenemos un Estado que administra y que nos, digamos, y a través de unos representantes, por eso se dice que por un lado el Estado es el órgano máximo, pero también que el poder, digamos, de administrar ese Estado lo tiene quien
circunstancialmente esté a cargo de, digamos, de tomar las decisiones y de gobernar ese Estado, ¿no? Por eso entra también en juego, digamos, lo que tiene que ver con el juego de la política y la arena política y los distintos actores que forman parte de ese Estado y cómo esos distintos actores van a intervenir en la planificación, en la definición, en el diseño de una política pública. Entonces pensamos en el Estado como ese órgano máximo y que circunstancialmente, a partir de un gobierno determinado que es elegido, digamos, por esa sociedad, tiene la potestad de, en ese momento histórico, hacerse cargo, digamos, de esa administración a través de distintas herramientas burocráticas, administrativas que conforman el Estado, ¿bien? En ese punto me parece importante pensar, hay algunas interrupciones que son propias del home office. En ese punto me parece importante pensar en por qué estamos viendo la relación del Estado y la política pública como, digamos, en un mismo eje, ¿no? Bueno, porque claramente una política pública tiene que ver con un conjunto de acciones, un conjunto de programas, que después lo vamos a ir como desmenuzando, ¿no? Un conjunto de programas, de acciones, de intervenciones que, digamos, que son definidas en conjunto con otros actores sociales, pero que son definidas desde el Estado en función de, digamos, en función de transformar, mejorar, dar respuesta a una demanda, a una problemática de la sociedad, ¿bien? Digamos, la mayoría de lo que es la literatura, digamos, de la literatura que nosotros trabajamos, también habla de una clara orientación de la política pública a un fin social, digamos. Si bien uno puede encontrar, por eso también prácticamente se habla de política pública y política social, más allá de que sea digamos, de una política económica, una política social, una política en salud, una política de educación. Todo eso, digamos, cualquier política que tenga que ver con lo público, cuando entendemos lo público, entendemos con, digamos, la noción a la cual formamos parte todos y todos tenemos como sujetos de derecho, digamos, a poder acceder a ese tipo de, digamos, de políticas, ¿no? Cuando se refiere a lo público, uno piensa en digamos, lo que es la educación pública como una política pública, piensa en la salud pública como una educación, como una política pública. Bueno, entonces me parece importante pensar también en esta orientación que tiene que ver con un sentido de social y con un sentido digamos, de pensar en dar respuesta a las problemáticas desde un enfoque, digamos, de equidad y de distribución equitativa de los recursos, ¿no? Cuando uno piensa en también la intervención de la planificación y por qué pensamos en cómo un comunicador o un planificador puede formar parte, digamos, de este entramado y este diseño, tiene que ver con un claro sentido que tiene la planificación de transformación y cómo interviene a través de las herramientas, digamos, metodológicas para poder transformar una realidad. Y en ese punto la política pública claramente tiene un sentido de transformación. Entonces, digamos, repasando, bueno, el Estado como órgano supremo es quien en definitiva define, a partir de distintas instancias que vamos a ir viendo como etapas que tiene una política pública, es quien define a partir, digamos, de concentrar el poder, más allá de que el Estado es una relación, digamos, el Estado se entiende como una relación social, cuyas relaciones de poder, esto que veníamos trabajando en la clase 1, las relaciones de poder, digamos, son circulares y son relacionales, no entendemos que el Estado es un sujeto que concentra un poder y desde ahí toma las decisiones en términos autoritarios, sino que entendemos el poder desde una perspectiva relacional y vamos a entender que existe ahí un juego en donde el poder va y viene, donde circula y donde distintos actores sociales, y vamos a entender ahí la diferencia entre el actor social y el actor político, interviene en este juego que podemos denominar como arena política en la definición de políticas públicas, ¿no? En este punto me parece importante pensar entonces, bueno, que el Estado es quien va a tomar la decisión de poder planificar una política pública, diseñar una política pública en función de una demanda, ¿bien? Ahora, justamente me parece que lo interesante acá y por qué entran en juego entonces
digamos, lo que tiene que ver con el enfoque de género, con la comunicación, digamos, y con el tema también que vamos a ir viendo, las fases de la política pública, la posterior evaluación. Bueno, porque de alguna manera en lo que tiene que ver con las fases, como una primera fase vamos a pensar en un reconocimiento, digamos, de una problemática concreta, ¿no? Esto es, a partir de un diagnóstico o no, o a partir de una demanda, que hay que ver de dónde viene esa demanda, no necesariamente todas las demandas vienen desde digamos, de lo que es la sociedad civil, sino que muchas veces el Estado, a partir de sus instituciones, por supuesto que digamos, tiene todo un aparato burocrático administrativo en el cual parte de, digamos, de su accionar tiene que ver con identificar problemáticas, identificar demandas, pero me parece que acá lo clave tiene que ver con la identificación, pero a su vez el reconocimiento, ¿no? Entonces, digamos, ahí por eso entra en juego los distintos proyectos políticos y los distintos proyectos de país que pueda tener en un momento determinado el Estado y quien ejecute y quien define y quien toma las decisiones en ese Estado, ¿sí?